48 horas en América Latina, en particular pasó en Bolivia y tiene como, digamos, actores centrales al expresidente Macri, a lo que fue la ministra Bullrich, quizá también al ministro de Defensa Aguad, al embajador, al canciller Forí. Estamos en comunicación con Carlos Raimundi, es el embajador argentino en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Fabián Waldman desde Viluz y Entré, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto poder conversar, ¿eh? Bien, ¿vos estás aquí en la Argentina o te encontrás en...? No, yo estoy en Washington. Estás en Washington, perfecto. Aquí hay que cumplir las funciones ante la OEA. Perfecto, bueno, está planteado el tema. En primer lugar, preguntarte algún tipo de repercusión que haya tenido esta situación allí en la Organización de Estados Americanos al día de hoy. No, sinceramente, por el momento no, más que la circulación de la información, inicial. Aquí recién está llegando el nuevo embajador de Bolivia ante la OEA, de este nuevo gobierno elegido por el pueblo. Pero además hay que entender una cosa: un organismo como este no es otra cosa que la expresión de los gobiernos de los países que lo integran. Claro. Entonces, nosotros tenemos en este momento un mapa político en la región que está dominado por aliados al secretario general Almagro. Por algo es el secretario general, porque sí, lo votó una mayoría de países y lo sigue sosteniendo porque eso no ha cambiado demasiado. Entonces, la verdad que el secretario general tiene mucho poder todavía, maneja mucho presupuesto de la OEA, maneja los sistemas de comunicación y demás. Entonces no ha tenido la repercusión que ha tenido sí en nuestros países, ¿no? En Bolivia y en Argentina. Y en este sentido, bueno, Almagro fue partícipe necesario para que Jeanine Áñez diera ese golpe de Estado, y no solamente eso, sino que tuvo intervención con posterioridad durante bastante tiempo. ¿Cuál es la visión entonces que podemos tener de lo que pueda llegar a decir la OEA en ese sentido, tomando como antecedente? La OEA oficialmente es muy difícil que se pronuncie por esto que te estaba diciendo, porque son precisamente parte de todo este proceso de golpe de Estado en Bolivia. Entonces es muy difícil que ahora asuman una posición contraria. Pero vamos a ir atando cabos, digamos. Vamos. Es totalmente así como vos decís. La OEA siempre fue muy ejemplar en cuanto a la objetividad, a la imparcialidad de sus misiones electorales, ¿no? Es decir, cuando iba una misión electoral de la OEA a un país, tenía prestigio. Hasta que llegó este señor, designó una misión electoral para ir a las elecciones en Bolivia en 2019, y cuando Evo Morales se aprestaba a ganar en primera vuelta, no lo soportaron porque están comprometidos con otro tipo de intereses. Entonces esa misión de la OEA lo que hizo fue denunciar un fraude. Claro, con eso, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió en Bolivia? Envalentonó a los actores golpistas, actores políticos como el liderazgo de Camacho en Santa Cruz, algunos parlamentarios y sobre todo algunos sectores de las fuerzas policiales y militares. Entonces se fue como gestando en 3 o 4 días el clima del golpe de Estado, acompañado con persecuciones, con agresiones a militantes y a dirigentes. Tal es así que se puso en peligro la propia vida del presidente de ese momento, de Evo Morales. Evo Morales, claro. Entonces ahí la OEA tuvo una participación central. Allí yo podría decir 2 cosas muy brevemente. Primero, que hay informes de congresistas estadounidenses que no pueden ser sospechados de imparciales, de ser de Fidel Castro ni nada por el estilo, y de universidades de aquí, de medios muy importantes de aquí, de Estados Unidos y de Europa, que denunciaron la falsedad de ese informe electoral. Tanto es así que cuando, después de un año de gobierno de golpe de Estado,
se hacen las nuevas elecciones en 2020, la fuerza de Evo Morales ganó por mucho más diferencia todavía. Claro. Quiere decir que ahí hubo una participación de la OEA, mejor dicho, de la personalidad de Luis Almagro, fundamental. No nos olvidemos que estaba todavía Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y demás. De allí entonces hay una conexión con el gobierno golpista. La Argentina, con el gobierno que tenía en ese momento, reconoce de manera inmediata a la presidenta de facto. Mientras que desde el Frente de Todos decíamos que era una presidenta ilegal. De facto, sí. De facto, el macrismo reconocía a nivel internacional a ese gobierno, mostraba su simpatía y demás. Y lo último que te voy a decir, saltándome algunas etapas, sí, es que a principios de mayo, en Miami, en Estados Unidos, hay una reunión, un encuentro internacional, auspiciado por el senador Marcos Rubio, que es del partido de Donald Trump, al cual asistió Almagro, asistió Macri, asistió el presidente de Colombia, asistió el que era entonces presidente de Ecuador, asistió el presidente de Chile, algunos de manera presencial, otros virtual. Quiere decir que ahí vos atás un trípode o cuatro patas, digamos. Ecuador, que también colaboró en términos de material represivo con el golpe de Bolivia, OEA, sostenida por el Partido Republicano, por lo menos por una parte del Partido Republicano de aquí de Estados Unidos, el macrismo y el gobierno de facto de Bolivia. Ahí tenés cuatro patas. Clarísimo. Y además te termino con lo siguiente. Almagro, que tiene la facultad de designar asesores y secretarios, acaba de designar a María Eugenia Vidal, a Santiago Cantón, que fue su secretario de Derechos Humanos, a Fulvio Pompeo, que fue vicecanciller de Forí, y a Gastón Schussmeiter, que fue el número 2 o número 3, no recuerdo exactamente, en la gestión de Patricia Bullrich. Quiere decir que la alianza Almagro, macrismo, golpe en Bolivia es un trípode que es muy difícil de desanudar, aún antes de que conociéramos esta información de la entrega de material para la represión. De alguna manera, este hilo que nos conduce hasta ese momento, hasta el golpe y las instancias anteriores al golpe, que inclusive muchos especulan, porque si efectivamente el avión llegó el 13 y el golpe fue 4 días antes, la preparación del viaje era anterior a la llegada de Jeanine Áñez al poder, inclusive la suspicacia de que Macri estaba en conocimiento de la posibilidad que esto suceda, ¿verdad, Raimundi? Mira, sí, esto tiene que ser, primero, estas cosas siempre se preparan, no surgen de un día para el otro. Inclusive se produce el golpe, creo que fue el 9 de noviembre, sí, después viene la llegada del avión Hércules, y después se producen esas dos masacres, una en Cochabamba, y otra en el Alto, Sencata, sí, donde hay que investigar si efectivamente se utilizó este material o no. Es decir, yo no puedo asumir lo que es la investigación que institucionalmente tiene que hacer el Poder Judicial de Bolivia, ni puedo involucrar a nadie. Yo simplemente tengo que hacer una lectura política, que es mi función, y a partir de allí y de la documentación obtenida hay que ver cuáles son las responsabilidades, que pueden ser a nivel del derecho interno de Bolivia, al nivel del derecho interno de la Argentina o a nivel del derecho internacional. Hay varias instancias que hay que estudiar para ir esclareciendo las distintas responsabilidades en este caso. Indudablemente es así, y esperemos que la justicia avance, y no quedemos en saco roto como pasó con las investigaciones con el expresidente Menem y el material bélico entregado en Ecuador y que llegó a Croacia, ¿verdad? Sí, esperemos que avance la justicia y esperemos también que una parte, lo más importante posible de nuestro pueblo, tome conciencia, a pesar del vacío informativo que hay sobre esto, del acallamiento explícito que hacen los medios, que son las herramientas que tiene el poder financiero para manejarse y para crear sentido en nuestro país. Por eso es tan importante la función de ustedes, pero que se tome conciencia, ¿no?, de que esta gente
se llena la boca con la democracia, la república, pero cuando tiene que pisotear todos esos principios lo hace sin ninguna duda con tal de defender sus intereses. Muchísimas gracias, Carlos Raimundo, embajador argentino en la OEA. Hasta cualquier